hermanos. Así que voy a invitarle a que abra su Biblia en el primer libro de Samuel. Hemos estado leyendo acerca de la vida de David y hoy vamos a leer del capítulo 30, por favor, los primeros 6 versículos. Usted puede ir a su Biblia, mucho que mejor, ¿verdad? Yo sé que algunos esperan ver la pantalla, pero sería mucho mejor que tú tengas tu Biblia y cuando el Señor te hable, tú poder subrayar, ¿verdad? No puedes ir y subrayar la pantalla, ¿verdad? A menos que le tomes una foto, una captura, pero es mejor que tengas tu libreta y apuntes lo que el Señor te habla, o bien en su defecto tu Biblia para que hagas allí una anotación. Primer libro de Samuel, capítulo 30, vamos a leer. Repito los primeros 6 versículos. He titulado este mensaje, ¿cómo cobrar fuerzas en Dios? ¿Cómo cobrar fuerzas en Dios? Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué dice? Se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué le parece si le pedimos a Dios que una vez más hable a nuestros corazones? Padre, muchas gracias, Señor, por esta palabra que preservaste para hablar a nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor, que tú nos hables, Señor, como pueblo, pero de una manera especial hables a cada uno en lo particular. Sé tú, Señor, moviéndote en este auditorio con tu precioso Espíritu y ministrando nuestras vidas con tu Santo Espíritu en el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez usted se ha sentido que está desfalleciendo sin quedar sin fuerzas físicas, sin fuerzas emocionales o sin fuerzas espirituales? Yo sé que esto no es quizá de todos los días, pero muchos de nosotros hemos llegado a tener momentos en que desfallecemos hasta estar en el piso. Si tú nunca has pasado por esto, pues qué bueno, ojalá que nunca lo pases. Pero si algún día lo tienes que pasar, es muy importante que tú pongas mucha atención a lo que hoy vamos a ver. Y cuánto más si tú estás en riesgo de pasar por una situación de hundirte, de sentirte que caes hasta lo más profundo de tu vida. Eso fue lo que le pasó a David, el que después fue rey de Israel. David vivió grandes pruebas en su vida. En la mañana lo decía Josué. Los salmos, muchos de los salmos que él escribió, los escribió por sus vivencias, y varios de estos salmos los escribió cuando estaba en lo más fuerte y tupido de las pruebas. Por eso los salmos llegan a ser de tanta bendición a nuestras vidas, porque fueron hechos o escritos por David y por otros hombres en circunstancias muy difíciles,
muchos de ellos. Así que David había pasado por pruebas terribles como el de que alguien persiguiera su vida. Nada más y nada menos que el rey de Israel, el hombre más poderoso de su pueblo, lo había estado persiguiendo porque lo quería matar. Varias veces le había lanzado una lanza que le había pasado cerca y Dios lo libró. Después fue perseguido como una pulga, dijo David, ¿verdad? Me persigue como una pulga. Y Dios lo libró varias veces, porque Saúl iba con su ejército al desierto, a donde quiera que podía encontrar a David. Así que llegó el punto en donde David se sintió que empezaba a desfallecer. En un capítulo anterior a este que estamos viendo del 30, es en el 27, vemos cómo David ya se empieza a desesperar y dice, pues uno de estos días me voy a morir. Por cierto, no diga usted eso, ¿verdad? No es bueno que decir, ojalá que me muera, o creo que ya me voy a morir. Nunca declare muerte sobre su vida. David empezó el punto de bajada cuando empezó a sentir y hablar de esta manera. Porque ¿qué hizo? Empezó a tomar decisiones muy equivocadas. La Escritura nos dice que se pasó al territorio enemigo, ¿sí? Y se fue a una ciudad que estaba bajo la cobertura de los filisteos. Y ahí empezó a ser siervo. Después, cuando él estaba pronosticado, profetizado y ungido para ser rey, se pasa al pueblo enemigo como un siervo. Fíjese, ¿cuántos de los que estamos aquí así nos ha pasado que cuando nos empezamos a deprimir o cuando ya estamos en un estado de desánimo, ¿verdad?, nos ponemos a expensas del enemigo de Dios, que es el diablo y sus secuaces, ¿sí? Así le empezó a pasar a David. Empezó la bajada. Se convirtió en un hombre mentiroso, en un hombre desalmado que iba contra pueblos enemigos y destruía todo lo que veía ahí, hombres, mujeres, todo. ¿Sí? Y lo más terrible que iba a hacer David es aliarse al pueblo filisteo para ir contra el pueblo de Israel, por el que un día defendió peleando contra Goliat. ¿Sí? Porque de David se decía, ¿verdad? Saúl mató a sus miles y David, ¿a quiénes? A sus 10,000. Pero qué triste, ¿verdad? Y ojalá que nunca nos pase a nosotros eso. Y si a usted ya le pasó, ojalá que hoy sea su retorno. Que nunca nos pase que estando en el ejército del Dios vivo, que es su iglesia, empecemos a estar en las filas del enemigo. Ni pensarlo siquiera. Pero allá nos puede llevar el desánimo, allá nos puede llevar la depresión, allá nos puede llevar la amargura, si nosotros no tenemos cuidado. Así que David estaba, hermanos, ya enfilándose para pelear contra el pueblo de Israel cuando Dios empieza a actuar. Y no lo permite. Los filisteos, cuando se dieron cuenta que David era el que estaba en su retaguardia ahí para ir con ellos, le dijeron al rey que lo había cubierto, o que lo había traído, le dijeron, no, llévate a ese hombre. ¿Qué tal si ya en la batalla nos traiciona? Y David se tuvo que regresar, quizás desanimado, porque él tenía muchas ganas de pelear, porque cuando usted está herido, usted no busca quién se la hizo, sino quién se la paga. ¿No es cierto? Más se ríen, ¿verdad? Pero es una risa, ¿verdad? De que así es. A lo mejor usted no lo ha hecho, pero se lo han hecho. Y así estaba David y sus guerreros, que eran otros 600 amargados, también estaban dispuestos a pelear con quien fuera necesario. Más que los reyes de los filisteos, fue el Señor el que
el que no permitió que David derramara sangre de su propio pueblo. Porque como el ungido del Señor, el que llegaría a ser el rey de Israel, ¿con qué cara iba a decirles: yo un día los traicioné y los combatí? No iba a ser bueno eso. Así que se regresan a la ciudad de Siclac, donde habían dejado a sus mujeres y a sus hijos, todos esos guerreros. Y cuando llegan, leímos en el capítulo 30, fueron sorprendidos porque encontraron asolado a Siclac. Le habían prendido fuego sus enemigos, los amalecitas. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero por gracia de Dios, ninguno de ellos había sido asesinado. Cosa rara, porque cuando combatían un pueblo, hermanos, los mataban. Y si acaso dejaban a alguien, dejaban libre solamente a las mujeres, porque les servían a esos hombres. Pero allí se llevaron a las mujeres y a los niños vivos. Así que cuando vuelven a la ciudad, he aquí que está quemada, sus mujeres e hijos han sido llevados cautivos. Dice versículo 4, si usted me ayuda a leer, dice: entonces David y la gente que con él estaban, ¿qué hicieron? Alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para seguir llorando. Cuando pasamos en medio de un dolor fuerte y de desesperación, o en desesperación podemos reaccionar de maneras inesperadas. Usted puede ser desconocido si no está en el control y en las fuerzas del Señor. Estos hombres guerreros, de aquí es que se sacó la lista de los 30 hombres valientes de David. Pero en ese momento les tocaron en donde más les dolía, en su familia, en su esposa, en sus hijos. Así que todos ellos entraron en lloro. Aquí la escritura nos dice que lloraron fuertemente. Se oyó seguramente un clamor. De por sí es raro ver a un hombre llorar, ¿verdad? No es tan común, aunque los hombres sí lloramos y debemos hacerlo cuando tenemos que hacerlo. Porque por eso Dios también nos dio emociones, pero nos cuesta llorar. ¿Sí? Algunos como yo lloro, pero soy de lloro retardado, ¿verdad? ¿Sí? Ellos lloraron en el momento, fuertemente, hasta que desfallecieron. ¿Sí? Y podemos tener reacciones emotivas normales como estas, pero también podemos, si no nos controlamos, podemos tener emociones que van a dañarnos, como la angustia, que dice aquí la escritura, versículo 6, y David se angustió, ¿cuánto? Mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Sí? Situaciones como esta pueden desencadenar muchas otras más situaciones que pudieran terminar en tragedia. David no solamente se sentía mal porque no estaban sus dos esposas. ¿Sí? Por cierto, algunos van a decir, tenía dos, tuvo como 5 o 6, ¿verdad? Y no por eso hay que hacer lo mismo, ¿verdad? Pero le podían sus mujeres. Pero lo que más cargaba sobre sus hombros es que las decisiones que él había tomado de llevarse al ejército para luchar contra Israel le había traído una grande consecuencia. Oiga, dura cosa es meterse con el Señor. Por eso a usted y a mí no nos conviene estar en contra de Dios. Cuando yo he visto una persona enojada con Dios, porque hay de algunos que se enojan con Dios, no levanten la mano. Yo sé que Dios es bien paciente y no se pone al tú por tú cuando nos ven nuestros berrinches. Pero
no es sano, no es sabio contender contra el Altísimo. Y aquí David estaba contendiendo no solamente contra el pueblo de Israel, estaba metiéndose contra Jehová, el Dios de los ejércitos, el que él mismo había dicho, ¿verdad? ¿Quién es este incircunciso Goliat para venir a hablar o a burlarse de los ejércitos del Dios vivo? Él mismo lo estaba haciendo. Dios le dijo a Pablo, Jesús le dijo a Pablo, dura cosa es darte coces contra el aguijón o ponerte con Jesús, porque él estaba persiguiendo, Saulo en su tiempo, a la iglesia. Así que tenemos que tener mucho cómo cuidamos nuestro corazón, así nos haya ido mal en nuestra vida. Dios nunca va a ser el culpable de las cosas que lleguen a pasarnos. El deseo de Dios no es vernos abatidos, angustiados, amargados. No es su deseo. No fuimos hechos para eso. Y Dios siempre va a luchar para volvernos al propósito original que tiene para nuestras vidas. Y no se va a cansar de hacerlo. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Estos hombres, ¿verdad?, reaccionaron mal. Querían matar a David, ¿verdad?, por quien habían dejado todo para venir y luchar juntamente con él. En ese momento de angustia salieron las raíces de amargura de cada uno de esos hombres. Porque cuando alguien está mal en sus emociones, busca culpables. Y aquí pues el culpable era David. Y entonces lo quieren apedrear, lo quieren matar. Imagínense, ya no solamente era Saúl el que lo quería matar, sino sus hombres aliados, la gente que él más apreciaba en ese momento. Los suyos lo querían matar. Esto y muchas cosas podemos llegar a hacer cuando estamos heridos y amargados, y pelear y ofender a las personas que más amamos en nuestra vida. Por eso tenemos que cuidarnos. El deseo de Dios es restaurar nuestras vidas, porque Él no quiere que dañemos lo que más queremos, como lo es nuestra familia. Ahora, esas fueron las reacciones, pudiéramos decir, humanas y negativas que hubo por la situación del momento. Aquí lo importante es cómo vamos a actuar como hijos de Dios y más como cristianos. Si usted se dice cristiano es porque tiene a Jesucristo en su corazón y porque procura, ¿sí?, no porque sea perfecto, como la gente allá afuera que quiere ver en un cristiano perfección. Pero sí tenemos que procurar ser como nuestro maestro, ser como nuestro Señor, ¿sí? La primera reacción que tuvo David, versículo 6, si puede leerla. Estoy en 1 de Samuel 36. Y dice así: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más David, subraye por favor ese versículo, más David, ¿sí? Ese más hace la diferencia. Todos pueden estar amargados, todos pueden estar tristes, todos pueden estar angustiados, renegando. Pero el Hijo de Dios no debe actuar igual que los demás, ¿sí? Porque nosotros sabemos a quién le pertenecemos. Sabemos quién está con nosotros. Y eso fue lo que hizo David. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David estaba también quebrantado. Yo creo que fue el punto más culminante, más crítico de la vida de David. Estaba hasta el fondo. Por eso empecé mi sermón esta tarde preguntando: ¿quién se ha sentido como David? Quizás usted no ha pasado circunstancias como las de David,
Pero algunos de los que estamos aquí, si hemos llegado a ese punto de estar en el fondo, quizás por nuestros malos errores como David, quizás por deudas, enfermedades, pérdidas familiares, quizás por los vicios, la maldad, el pecado, en fin. Pero llega un momento en que estamos hasta el fondo. Y aunque es la parte más triste y crítica de una persona, también puede ser la más grande, la más importante. Porque cuando David estaba quebrantado, estaba listo para ser llenado por Dios, listo para ser transformado en el hombre que de verdad sería igual a Dios en su corazón. Porque Dios buscó un hombre conforme a su corazón, como lo ha buscado en cada uno de nosotros. Y a veces, Señor va a tener que permitir, aunque no sea su voluntad, situaciones difíciles a nuestra vida, donde va a seguir purificándonos como se purifica el oro, donde va a seguir restaurándonos, hasta que lleguemos a ser el hombre o la mujer que Dios planeó que fuéramos. En ese momento David volvió sus ojos a Dios. Dios era su única salida, su única esperanza. A veces pensamos que tenemos que ganar la bendición, el favor, o que el Señor nos escuche para que nos ayude. Pero David aquí nos enseña o nos muestra algo diferente, que cuando estamos en lo más profundo del abismo, es cuando debemos de alzar nuestros ojos y mirarlo a Él y esperar de Él su ayuda. David no tenía nada que darle al Señor en ese momento. Estaba sin nada, quebrado. Pero era el momento que Dios había esperado en la autosuficiencia de ese hombre. Porque para entonces David ya no era ese muchachito inocente, puro, que un día llamaron del redil de las ovejas. No, ya era un hombre que tenía que ser moldeado como Dios quería. Así que David se fortaleció en Dios. No esperó en nadie más. De todas maneras, nadie más podía ayudarle. Ya no estaban sus amigos, al contrario, eran sus enemigos. Ya no estaba su familia. Estaba solo aparentemente, pero allí estaba Dios con él. Porque Dios es Dios fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él siempre va a estar ahí. Aunque lleguemos a cometer las peores faltas de nuestra vida, Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás va a estar a nuestro lado triste por la condición que nos está viendo que somos. Quizás va a estarnos viendo con recelo, pero allí va a estar con nosotros. Como cuando tú tienes un verdadero amigo, ahí va a estar contigo. Aunque no te diga nada, ahí va a estar. Y David sabía eso, sabía que Dios es un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia, que Dios estaba dispuesto a levantarlo una vez más, que estaba dispuesto a ayudarlo, a darle la fortaleza. Así que, ¿cómo se fortaleció David en el Señor? Te voy a decir algunas cosas que muy probablemente pasaron por la mente y el corazón de David, porque David conocía al Señor. David podía recordar el amor de Dios que le había acompañado toda su vida, que había estado con él cuando peleó con el león, cuando estuvo peleando con el oso, cuando peleó con Goliat, cuando peleó con Saúl. Él recordó que Dios lo amaba y no le iba a fallar, como Dios no nos falla tampoco a nosotros. ¿Quién sino Dios fue el que hizo posible que David no fuera a la batalla con los filisteos contra Israel? Fue Dios, como ya lo dije antes. Si se hubiera ido con ese pueblo a pelear,
quizás hubiera tardado mucho tiempo para darse cuenta de la situación en la que estaban sus mujeres y sus hijos. La escritura dice, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, ¿sí? Termínelo de decir conmigo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo, hermanos, ha sido de tanta bendición a tantos miles, si no es que millones de cristianos a través de la historia. Deben ser unos versículos que nos debemos de saber de memoria, porque muchas veces no entendemos los planes de Dios. Muchas veces no sabemos por qué nos fue mal en la vida, por qué de niños incluso sufrimos violencia, por qué de niños sufrimos carestías, por qué de niños incluso fuimos violados o maltratados. No lo entendemos. No entendemos muchas veces por qué, aun siendo ya cristianos, nos pasan cosas tristes y lamentables. Cuando entendemos que fuimos llamados por el Señor, podemos declarar esta palabra y sabemos, porque sí lo sabemos, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo es para cumplir un propósito que el Señor tiene para nuestra vida. Todo, aunque al momento no lo entendamos. David en ese momento no podía entender, menos los 600 hombres que estaban con él. Pero David sí podía recordar que tenemos un Dios de amor y de fidelidad. David podía recordar las promesas y el llamado de Dios. Él podía decir, y lo voy a decir entre líneas, él podía decir: yo fui un hombre llamado, fui un hombre ungido por el profeta más grande que hubo en ese entonces. Yo fui predestinado para ser el rey de Israel. Esto no puede pasar. ¿Saben qué? Cuando uno de mis hijos, hemos pasado como familia momentos muy difíciles, pero cuando uno de nuestros hijos, cuando David tuvo que ser internado y el diagnóstico era muy grave, ese día los doctores de la clínica querían que él fuera trasladado al Seguro Social y de ahí a Puebla, porque lo vieron tan grave que dijeron: esta noche no va a pasar. Fue tan sorpresivo todo, de verdad que es angustiante ver cuando te dan una palabra para alguno de tus familiares de ese tipo. Mi esposa ese momento se quebró, gritó. Y yo lo único que podía recordar era las palabras que les han dado a mis hijos desde que ellos eran pequeños. Por un lado decía: bueno, ¿qué pasa, Señor? Tú sabes que tenemos planes para cada uno de nuestros hijos y creemos que los planes tuyos son todavía más grandes. Pero tú tienes planes, Señor. Y yo le dije a mi esposa: mira, si Dios lo permite así, Él va a estar con nosotros. Si tiene que estar dializado el resto de su vida, ni modo, le digo, pero vamos a ir con la ayuda del Señor. Dios fue haciendo un milagro esa noche. Cada hora y media y luego cada 6 horas le fueron haciendo análisis. Al tercer día él salió bien del hospital. No completamente bien, porque pues esto fue paulatino, pero bien en cuanto a la gravedad. Dios obró. Pero son esos momentos en que es cuando tú recuerdas que hay promesas preciosísimas de Dios para tu vida, para tu familia.
tus seres queridos. El enemigo va a querer destruir tu vida, va a querer destruir la vida de tus seres queridos. Y si a veces aún por nuestros descuidos damos lugar al enemigo, él va a aprovechar al máximo para tratar de estorbar los planes y propósitos de Dios. Pero finalmente no se va a hacer lo que el enemigo quiso, sino lo que Dios ha planeado para sus vidas. Por último, quiero decirte que David lo que hizo en ese momento fue consultar a Dios. Lo consultó. Dice versículo 7: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David hizo lo que tú y yo tenemos que hacer. Con esa fortaleza que el Señor nos va a dar en ese momento, o nos da en este momento, lo que tenemos que hacer con esa fuerza es buscar a Dios. Con esa poquita fuerza o mucha fuerza que en ese momento tengas, consulta al Señor. ¿Sí? David fue iluminado en su mente y dijo: bueno, si Dios está conmigo, podemos ir contra el enemigo y recuperar lo que nos ha robado. Y tomó fuerzas, pero le preguntó a Dios. David ya no hizo como hubieran hecho en otros momentos, levantarse e irse contra el enemigo, porque ese es nuestro impulso como hombres, defender lo que Dios nos ha dado, levantarnos e ir a arrebatar lo que nos corresponde. Pero David se quedó quieto y le preguntó a Dios: ¿perseguiré a los merodeadores? ¿Los podré alcanzar? A ese punto tú y yo tenemos que llegar, si de verdad dependemos de Dios, si de verdad hemos sido quebrantados. Cada asunto tan importante, aún los detalles, aún cosas que parecieran insignificantes, pregúntaselas al Señor. Dios te va a responder como le respondió a David. Dios le dijo: ve, porque tú vas a vencer a tus enemigos, vas a recuperar o a librar a los cautivos. Déjame decirte que cuando Dios te da una instrucción o una orden, nos da también una promesa, nos dice que Él va a estar con nosotros. Y en Cristo Jesús hemos recibido la victoria. David tuvo una palabra de seguridad, porque cuando Dios te da una misión para tu vida, Dios te equipa con lo que tú necesitas. Nunca lo dudes. Si Dios te ha dado una palabra, si Dios te ha dicho: tú tienes que hacer esto, no te vas a morir hasta que hagas esto, cobra fuerza en Dios. Búscalo, pide dirección, porque Dios no va a descansar hasta darte la victoria. David hizo exactamente lo que Dios le dijo, fue obediente, tuvo fe como la tenemos que tener nosotros. Tomó a sus 600 hombres que gracias a Dios le creyeron, porque cuando Dios está contigo, va a poner gente que esté contigo. Fueron, y aunque 200 se quedaron en el camino, con esos 400 Dios le dio la victoria a David.
Porque no es con espada ni con ejército, sino es con el Santo Espíritu de Dios, como se pelean las batallas de Jehová. Si tú no has leído este capítulo, te encargo que leas el desenlace, porque vas a ver cómo David y sus hombres sorprendieron a sus enemigos. Pudieron combatirlos, pudiera decir, fácilmente. Recuperaron a su esposa, a sus esposas y a sus hijos. Y todavía más, se trajeron un gran botín, despojaron al enemigo, le salió contraproducente al enemigo haber querido dañar a David. Y eso es lo que le pasa al enemigo cuando quiere dañarnos, cuando nos daña, cuando aparentemente nos va mal. El Señor lo permite porque tiene cosas grandes para nosotros. Porque vamos a ver en su tiempo que no solamente recuperamos lo que hemos perdido, sino que el Señor va a dar gozo a nuestras vidas. El Señor nos va a dar mucho más de lo que un día pudimos entender. Y finalmente Él va a ser glorificado. Así que, ¿qué aprendimos de esta historia? Primeramente, que Dios es grande en amor y misericordia. Que cuando pasamos por las situaciones más difíciles de nuestra vida, Él allí va a estar con nosotros, fiel. Porque Jesucristo es Dios fiel. Va a estar ahí con su Espíritu Santo, cumpliendo sus promesas, dándonos la gracia, la fortaleza que necesitamos, renovando nuestras fuerzas, llenándonos de su Santo Espíritu para levantarnos como David e ir a recuperar lo que se ha perdido. Hoy hemos aprendido que necesitamos depender del Señor, hablando con Él, orando con Él, así con tus propias palabras, diciéndole: Señor, ¿qué hago? Y el Señor no tardará en respondernos. Solamente ten fe en su palabra, porque esto que te he leído es su palabra. Ya no es el Urín y el Tumín que consultó David. Ya no fue a un profeta. Es su palabra, que no tiene pierde, que no se equivoca. ¿Sí? Así que vamos tras la victoria. Si hoy tú te tienes que fortalecer en el Señor, aquí está el Señor. Fortalécete en Él. Cobra fuerzas en Dios. Pídele dirección para tu vida. ¿Sí? Y el Señor te va a sorprender con cosas grandes y poderosas. Amén. Venga el grupo de alabanza, pónganse de pie. ¿Quieres levantar tus manos al cielo? Si tú puedes, levántale tus manos al cielo. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, si tú quieres arrodillarte ahí donde estás, si quieres venir aquí al frente, lo que tú quieras, pero derrama tu alma